Muy buenos días, soy estudiante del programa de enfermería de noveno semestre, cursando pues la asignatura de TICS. En este capítulo vamos a ver el curso o qué se trata la identidad digital en medio de la sociedad, por lo cual vamos a comenzar definiendo de qué se trata o en qué consiste la identidad digital. Si bien el concepto de identidad digital está formado pues por diferentes conceptos que son aplicados a nivel estructural y de los componentes de la identidad digital, que son un núcleo de rasgos que nos permiten a través de la identidad humana, que es un concepto sumamente relacionado con la identidad digital, nos permite pues distinguirnos de otros a nivel de la interacción con el entorno del individuo, siendo así la identidad digital una manera de informar, una manera de tener una seguridad y tener una mayor privacidad de acuerdo a los datos que el individuo propague a la red. Esto nos ayuda pues a gestionar de manera efectiva los diferentes aspectos que se ven relacionados con la identidad digital, como son la navegación web, los diferentes perfiles entre ellos que se pueden encontrar las redes sociales y la información personal, así como contenidos digitales que pueden ser fotos, páginas web que son creados propiamente por el individuo, que le ayudan pues a complementarse con la sociedad y estar en continua interacción con ella. También pues los contactos y los usuarios de mensajería, que son una formación o son unos conceptos, unos componentes propios que forman a la identidad digital. Si bien la identidad digital tiene diferentes conceptos, como se mencionaban anteriormente, que tienen que ser capaces de proporcionar una seguridad, una confianza y una privacidad a los usuarios, que sea auténtica y sea autorizada de acuerdo a la información que se aplique pues a la web. Es así que la identidad digital tiene diferentes ciclos de vida, desde la provisión, propagación, uso, mantenimiento y disemilación de los datos. En una primera fase podemos ver que la creación o dichamente la provisión de los datos, sea del consumidor o del usuario, tienen que ver con los datos que envía el usuario, como lo son el nombre, la ubicación, el email, el teléfono y otros datos propios de la identidad personal del usuario que se registran y que este mismo tiene autocontrol de llevarlas a cabo. En la segunda fase, entonces, ya vemos que desde propagar como tal el registro de los datos, otros sistemas que sean necesarios pues realizar o que necesiten usar estos datos para la gestión integral del uso de la identidad digital. De acuerdo con ello, una vez provisionada y propagada la información, esto se utiliza en diferentes sistemas y agentes para llevar a cabo un registro de toda esta información de los usuarios y autorizar acciones que se requieran en diferentes programas o sistemas que dependen de estas funcionalidades. Ya en la penúltima fase vemos la fase de mantenimiento, que consiste en modificar como tal los datos de la identidad digital para así poderse propagar a diferentes sistemas. Finalmente vemos que el ciclo de vida termina con la eliminación de la identidad digital, que lo consiste como tal en borrar todos los datos del sistema que se hayan registrado anteriormente. Bueno, ante la preocupación y la privacidad de diferentes usuarios, se ha creado diferentes elementos para gestionar los datos, que tengan estándares mínimos para que se compartan los datos personales y las identidades de las personas, usuarios o empresas que compartan los datos. Por lo tanto, la clave para gestionar los datos se basa como tal en ofrecerle un control y una transparencia de los datos al propio usuario, para así tener la capacidad de controlar como tal toda su información con seguridad, con autenticidad, para brindar un mayor soporte de privacidad al usuario.
Esto se brinda bajo 5 aspectos, que son la privacidad de los datos, la seguridad con la que se trata la información personal, la transparencia sobre la información de las empresas y las organizaciones que tienen de los usuarios, la portabilidad de la información y la economía de los datos. En cuanto a la privacidad de los datos, pues se trata como tal de respetar esta privacidad de los datos personales, de explicar a las personas por qué se usa, por qué confiar, por qué se deben brindarle a la organización y cómo se van a utilizar. La seguridad de los datos ya es un compromiso que le brinda el sistema para que los datos tengan garantía, que puedan tener una confiabilidad en diferentes aspectos que sean esenciales para la gestión del usuario. En estos pues existen muchísimos mecanismos y niveles de seguridad que brinda como tal la protección de los datos frente a diferentes mecanismos, así como virus, malware y niveles de encriptación que son sumamente efectivos para problemas de tecnologías o de información de los datos. Asimismo, pues la transferencia de los datos está sumamente relacionada con las dos anteriores, porque el usuario debe saber como tal qué información se tiene de él y qué se piensa hacer con ella, dando un control eficiente, ofreciendo transparencia de los datos, incrementando pues como tal la confianza del servicio en los agentes que proveen como tal esta información. En cuanto a la portabilidad de los datos, pues esta se realiza con el objetivo que los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar, que los datos estén adjuntos a su identidad para que pueda ser verificada desde cualquier lugar, siendo estos estandarizados en las diferentes partes pues que acuda el usuario, dando comodidad a la hora de gestionar su información y pues de este modo permitir que el usuario tenga sus datos de una manera portable y que sea pues más fiable a la hora de utilizarlos. Finalmente, la economía de los datos busca como tal transformar como tal este registro de datos para brindar la información de una manera más sencilla al usuario y asimismo redefinir como tal también los datos que se gestionan en la información. Entonces, como tal, los usuarios tienden a percibir un valor extra al dar sus datos y como tal confiarán en la empresa que los esté utilizando. Y así bien, pues la identidad digital se ve implícita en múltiples acciones que desempeña el individuo, como bien lo mencionaba anteriormente, está muy relacionado con la identidad humana, ya por las características de cada individuo y la interacción con su medio externo.